En una noche silenciosa, un meteorito impactó contra la Tierra, liberando un virus mortal llamado el virus Gacha. Este mal transformaba a los infectados en criaturas sin razón ni recuerdos. Espera, ¿cómo que un virus? ¿De qué demonios estás hablando? Ja, solo quería asustarte. La historia se la robe a un alucín que odia a los gachas. Eso explica mucho. Pero no explica qué pasó con Loquendo City, o qué pasó con los Walfas y por qué ahora hay esas cosas. ¿Te refieres a los gachas? Sí, eso, los gachas. ¿Qué pasó con los Walfas y los loquenderos? Bueno, la realidad es mucho más simple de lo que parece. Con el pasar de los años nuevas tendencias fueron naciendo, muchos loquenderos empezaron a retirarse, algunos cambiaron su contenido, y otros directamente borraron cualquier rastro que dejaron en el internet. Eso sí lo entiendo, lo que no entiendo es por qué ahora no veo más Walfas y solo veo esas cosas que se parecen a ellos y por qué hay otras rubia como yo. Haces muchas preguntas para ser alguien tan pequeña, pero descuida, con gusto respondo todas tus preguntas. Después de todo, ¿qué? Tú siéntate y déjame contártelo todo, ¿bien? Seguramente deben de preguntarse qué son estas lindas cosas, qué es este programa, y cómo ambos elementos se juntaron para formar lo que llamamos la comunidad gacha. Pues más te vale ponerme atención y escuchar la linda historia que estoy por contarte. Si bien la historia de los gachas no es tan emocionante como la del Loquendo, ni tiene una trayectoria tan larga como Loquendo City, o un origen tan humilde como los Walfas, no se puede negar que el origen de estos simpáticos personajes es cuanto menos interesante. Primero que nada, empecemos por lo más básico. ¿Qué significa gacha? Para las personas que no estén familiarizadas con este término, el gacha hace referencia a los gashapon, máquinas expendedoras cuya peculiaridad radica en depender de la suerte a la hora de reclamar tu premio y no de la intervención del jugador. Déjame darte un pequeño ejemplo rápido. Imagínate que estás en una tienda de juguetes o en un centro comercial, encuentras una máquina gashapon con varias bolas de plástico transparentes en su interior, cada una conteniendo un juguete sorpresa. Estos juguetes pueden ser pequeñas figuras coleccionables de personajes de anime, manga, películas, o incluso objetos temáticos. Decides insertar una moneda o billete en la máquina y giras la manivela. Luego descubres el juguete que te tocó, y puede ser cualquier cosa, desde un personaje de un anime popular hasta un pequeño accesorio o llavero temático. La emoción radica en la sorpresa de no saber qué juguete obtendrás, lo que hace que la experiencia de las máquinas gashapon sea emocionante y adictiva para muchos aficionados a los coleccionables y amantes de la cultura pop. This is great. Y bajo esta premisa, en el año de 2016, el usuario conocido como Lumi junto con un equipo de artistas y programadores, deciden crear una empresa desarrolladora de videojuegos bajo el nombre Lunime, cuyo primer juego se llamaría Anime Gacha. Un videojuego que tomaba el concepto del gashapon, y permite a los jugadores reunir diversos personajes con el objetivo de crear un equipo y luchar en una campaña RPG. Si bien este concepto no es algo nuevo, considerando que la mayoría de juegos para celular funcionan bajo esta modalidad, Anime Gacha tenía la peculiaridad de ser 100% gratuito, es decir que el juego simulaba el gashapon, mas no necesitabas pagar dinero real por algún personaje en concreto, como ciertos juegos que conozco. Espera, aquí hay algo extraño, esas cosas no se parecen a ti. ¿Por qué? Eso es bastante sencillo de responder. En un inicio los gachas no tenían ese aspecto chibi que tanto les caracteriza, de hecho pasaría bastante tiempo para que los personajes de gacha tengan el aspecto definitivo que les caracteriza, pero no nos adelantemos.
Como dije anteriormente, los gachas no tenían ese aspecto chibi, al menos no en sus inicios. La empresa Lunime intentó de diversas formas que sus productos sean un éxito, lanzando una enorme cantidad de videojuegos. Y lo de enorme no es exageración, en un periodo de 8 años, estos tipos sacaron un total de 15 juegos, y lo peor es que no tienen planes de detenerse un poco más y le hacen competencia a Scott, por ver quién saca más juegos en tan poco tiempo, pero en fin. A lo largo de los años, Lunime ha desarrollado y lanzado una variedad impresionante de juegos bajo el nombre Gacha y junto con ello, han creado un impresionante universo conocido como el Gachaverso, siendo los más importantes Gacha Studio. A diferencia de su antecesor, que se basaba en recolectar personajes mediante el gazapón y posteriormente ponerlos a pelear en una campaña RPG, Gacha Studio se caracteriza por ser el primer juego del Lunime en enfocarse en la creación de personajes y elaboración de escenas con diálogos personalizados. Si bien aún contábamos con batallas RPG, el atractivo principal de Gacha Studio era permitir a los jugadores crear diferentes escenas e incluso pequeñas historias usando a sus personajes. Cabe destacar que los gachas aún mantenían ese estilo anime, heredado de su antecesor, Gacha World. Similar a Anime Gacha, el jugador podía coleccionar diversos personajes mediante el simulador de gazapón. Sin embargo, este tiene la peculiaridad de integrar un modo historia, que nos narra las aventuras del invocador Gacha, un personaje de otro mundo que es convocado para luchar en el Gachaverso, con el objetivo de enfrentarse a la corrupción, una entidad malévola, que utiliza las emociones negativas para poseer a las personas y, junto con ello, destruir el universo. El invocador, junto con su fiel guía, la hada Eli, emprenderán una épica aventura para ponerle fin a los planes de la corrupción y salvar al universo. Una historia sencilla, pero ideal para un juego tan sencillo. A diferencia de Gacha Studio, Gacha World no nos permitía crear personajes originales. Sin embargo, el jugador tiene la posibilidad de personalizar al protagonista y junto con ello, subir sus estadísticas para lograr avanzar en la historia. Gacha Resort. Un juego RPG, que sigue la historia después de los acontecimientos de Gacha World. Los jugadores siguen la historia del invocador, ahora adentrándose en un resort vacacional. Podría profundizar en la historia, si no fuera porque esta quedó inconclusa. Bueno, ¿qué se le hará? En fin, es justo decir que los personajes se prestan al fanservice, creo que eso queda claro. Sin embargo, es interesante señalar que este juego marca la primera aparición del estilo chibi, el cual se convertiría en una característica definitoria para los gachas en un futuro. Gacha Memories. Una novela gráfica. Espera, ¿una novela gráfica de gachas? Sí, una novela gráfica de gachas. Estamos en una época muy experimental, sí. Como decía, este título sumerge al invocador en una cautivadora historia de amor, a diferencia de otros juegos del anime, que se enfocaban en el gazapón y las batallas RPG. Gacha Memories nos permite seguir una historia cuyo final se verá afectado en torno a las decisiones del jugador, lo que da un valor de rejugabilidad al título, al incentivar la exploración de diversos finales del juego. Un dato interesante a destacar, es que el diseño de los gachas, cambió radicalmente y que por primera y única vez contamos con actores de voz, una característica que no volveríamos a ver en los futuros juegos del anime. Gacha Memories se alza como uno de los juegos más experimentales del anime. Y finalmente Gacha Life, el juego más representativo del anime, y el único que la gente suele asociar con los gachas. Este título toma de base lo que hemos visto en Gacha Studio, y expande este concepto al fomentar a los jugadores a compartir sus creaciones con la comunidad gacha.
A diferencia de su antecesor, las herramientas presentadas en Gacha Life nos permiten crear escenas animadas, la creación de escenas continuas, poses predefinidas, e incluso poses animadas, esto con el objetivo de facilitar a los jugadores la creación de sus historias, y lo mejor es que dichas herramientas son muy fáciles de usar, lo que convierte a Gacha Life en el juego definitivo para la creación de contenido. De hecho, fue gracias a esta aplicación que los denominados gachatubers empezaron a ganar reconocimiento en la plataforma. La sencillez de uso y su accesibilidad al estar disponible en cualquier dispositivo Android y iOS, le permitió gozar de una popularidad que aún a día de hoy repercute en el internet. Por supuesto, tampoco podemos olvidar a Gacha Club, la secuela de Gacha Life, el cual presenta una enorme mejoría en cuanto a la creación de personajes nos referimos, y para nuestra sorpresa, el regreso de las batallas RPG. Si bien Gacha Club presenta una mejoría en las herramientas, también tengo que mencionar que usarlas es complicado, es decir que es más difícil de usar que Gacha Life, aunque esto no le quita su mérito. Y Gacha Life 2. La otra secuela de Gacha Life, la cual sigue en desarrollo, tomando de base las mejoras ya vistas en Gacha Club. Esta secuela promete ser más grande y completa que su antecesor. Se espera que el anime siga desarrollando futuras actualizaciones para esta secuela y junto con ello, puedan permitir a los jugadores crear contenido de una forma fácil y divertida. Como pudimos observar, Lunime ha lanzado una variedad de juegos a lo largo de sus 8 años de existencia, algunos más exitosos que otros, y otros siendo un experimento dentro de este curioso universo. La historia de Lunime nos muestra la dedicación y la perseverancia que tuvieron Luni y su equipo, hasta llegar al éxito con su juego estrella, Gacha Life, el cual ha consolidado a Lunime como un referente dentro de la comunidad de creadores de contenido. Muy bonito todo, muy bonito. Ahora explícame esto. Salarán suavemente o suave, suavemente de nuevo un millón de veces suavemente multiplicado por otro millón. Disfruta de la gloriosa suavidad conmigo bajo mi gobierno. Viviremos aquí suavemente en mi corazón. No. Muy bien niñitas, estas escenas no son aptas para la monetización, por eso, mejor dejaremos esta tierna imagen de Mado, en lo que el video de gachas acaba. Santos loquenderos con asistentes voluptuosas, deberían de ver esto, no había visto tanta atrocidad desde mi época en anime. Creo que acabo, volvamos a la... Ay, ese fue mi error, reconozco que fue mi error. Recuerdo una vez que Okina confundió las señales en un video, y ahora anda en silla de ruedas. Creo que la batalla terminó, volvamos al video. Vamos a ser honestos. La gente esperaba con ansias esta parte del video, el verme sufrir con los diferentes videos de gacha, el insultar a diestra y siniestra esta clase de contenido, y recalcar lo obvio. Lo sé, la gente realmente espera y anhela que insulte este tipo de contenido. Pero yo no haré eso. ¿Por qué? Porque no siento la necesidad de insultar un contenido que probablemente tenga un trasfondo más oscuro que el que pueda aparentar a simple vista. Empecemos por partes. Este contenido probablemente sea creado por niños. Uno de los argumentos que más se utiliza a la hora de criticar, e incluso justificar esta clase de vídeos, es el hecho de que quienes producen esta clase de historias son niños. ¿Por qué se cree que los niños crean estas historias?
Ya dije anteriormente que Gacha Life es una aplicación que ganó su popularidad gracias a la accesibilidad de la misma. No hace falta tener una computadora o un editor de video profesional para crear contenido usando las herramientas de Gacha Life. La aplicación es tan intuitiva que cualquier persona es capaz de plasmar sus historias, y esto incluye a los niños. Es evidente que muchos niños crean contenido en aplicaciones como Gacha Life debido a la accesibilidad y la intuitividad de la plataforma. Esta aplicación ofrece una forma fácil y divertida para que los niños expresen sus ideas, ya sea sobre temas comunes como el amor o la fantasía, o al intentar recrear escenas que les hayan llamado la atención. Sin embargo, resulta preocupante que algunas de estas historias contengan elementos inapropiados, como escenas de abuso o autodesprecio. En lugar de simplemente criticar estas creaciones, deberíamos de preguntarnos: ¿por qué un niño tendría la necesidad de expresar este tipo de cosas en una historia? Es posible que estas narrativas reflejen aspectos claves de su vida, como su entorno familiar, social o escolar. Es posible que el niño, al tener un dispositivo con acceso a Internet, ahora pueda acceder a contenido no apto para su edad, y esto, sumado a una nula supervisión de los padres, provoque que ellos repliquen estas conductas al carecer de un verdadero contexto sobre lo que estas acciones realmente signifiquen. Existen muchos factores que pueden llevar a que un niño sienta la necesidad de expresar este tipo de historias, y lamentablemente nadie se ha puesto a pensar en ello. Solo nos hemos enfocado en lo malo, nos hemos empeñado en ridiculizar estas creaciones, que no nos hemos detenido a pensar el por qué. Obviamente existe la posibilidad de que los adultos también creen esta clase de contenido, sin embargo, no quita que existan niños que puedan ser influenciados por su entorno, e inclusive por las interacciones en línea. Internet tiende a ridiculizar a los niños, pero rara es la ocasión en donde un usuario analiza las causas del por qué ellos actúan así. La comunidad gacha es tóxica, el contenido que crean es horrible, y la mala imagen que tienen, se la han ganado a pulso. No voy a negar ese hecho, pero tampoco voy a burlarme de la misma. No debemos burlarnos de ellos, debemos de entender el por qué pasa esto. En nuestras manos está en crear un mejor futuro, el guiar a aquellos usuarios jóvenes a mejorar, el apoyar a una joven promesa, que eventualmente se convertirá en alguien talentoso. Lo siento, no me voy a sumar a la moda de insultar y ridiculizar este contenido. Sé que tiene su lado malo, sé que no es una comunidad que resalte por lo positivo, pero es una comunidad joven que necesita una guía, y nosotros como adultos, debemos de entender eso. Sé que decir esto suena ridículo, pero tal vez, solo tal vez, si alguien busca ayudar, en vez de simplemente insultar y ridiculizar, tal vez podamos mejorar un poco la imagen de esta comunidad. ¿No lo crees? Antes de los gachas, existió algo más. Antes de que el anime siquiera pensara en crear su primer videojuego, ya existía algo más. Y ese algo eran los walfas, avatares que inicialmente fueron creados para recrear escenas y situaciones de Touhou Project. Sin embargo, ya todos sabemos qué fue lo que pasó con los walfas, y cómo posteriormente nació y murió lo que conocemos como Loquendo City. A pesar de ello, algo nació para reemplazarlos. Hubo una empresa que creó sus propias herramientas, personajes e incluso su propia comunidad. Evidentemente hablo del anime y los gachas. Los walfas no son tan diferentes a los gachas, y los gachas no son tan diferentes a los walfas. Ambos poseen herramientas que fueron diseñadas para crear escenas, crear personajes e inclusive, crear historias. Sin embargo, si ambos eran tan iguales, ¿por qué la gente dejó de usar walfas? La respuesta a esta pregunta tiene diversos factores que deberemos de analizar para entender el porqué. Facilidad de uso.
Los walfas son mucho más complicados de usar que los gachas, la herramienta usada para crearlos no es nada intuitiva, e incluso toca buscar tutoriales externos al programa para tener una idea básica de cómo usar la herramienta. A eso podemos sumarle los problemas que tiene para editar algo tan simple como los brazos de los personajes, la falta de poses dinámicas y lo peor del asunto, que necesitas apoyarte en programas como Adobe Flash, Photoshop y Sony Vegas, para tener un resultado mínimamente decente, y repito, todo esto sin ningún tipo de ayuda por parte del programa, y eso sin mencionar que la instalación de estos programas puede ser complicada, y muchas veces algo riesgosa. En cambio los gachas cuentan con una aplicación que condensa todo lo referente a la creación de personajes y escenas en un solo lugar, no hace falta ver tutoriales para entender lo más básico del programa, e inclusive la propia comunidad crea tutoriales para animar a los gachas. A esto le podemos agregar programas como CapCut o Ibis Paint, que facilitan bastante la edición de video y animación, sumado al hecho que estas herramientas son completamente gratuitas y fáciles de instalar, e incluso mucho del contenido creado por los gachatubers supera con creces cualquier contenido que los walfas pudieron ofrecer en su momento. Accesibilidad. Los walfas funcionan bajo la plataforma de Adobe Flash, esto es entendible, considerando la antigüedad de los mismos. Sin embargo, la plataforma conocida como Adobe Flash actualmente se encuentra descontinuada y es necesario el uso de un emulador para volver a usar esta herramienta. A esto se le agrega que no cuenta con una aplicación en plataformas móviles, lo que priva a muchas personas de usar esta herramienta. Claro que estoy al tanto de que es posible crear walfas en teléfonos con Android, pero esta página no se diseñó para usarla en celulares y el único navegador capaz de usar la página ahora es completamente de pago. Los gachas por otro lado, solo necesitan de un dispositivo con Android o iOS, y listo, instalas la aplicación y tienes las herramientas necesarias para crear a tu gacha y posteriormente usarlo en la creación de contenidos. Nuevas generaciones, nuevas tendencias y nuevos usuarios. Es evidente que las personas que crecieron entre los años del 2008 y 2017, tuvieron a los walfas como un referente en la creación de contenido. Las personas que crecieron entre los años del 2015 a la época actual, tuvieron a los gachas como su referente a la creación de contenido. Y esto es algo inevitable, conforme pasen los años, nuevas modas van a nacer, nuevas tendencias van a inundar el internet y si no te actualizas y adaptas a estos constantes cambios, eventualmente serás olvidado. Lamentablemente los walfas no pudieron seguir este constante cambio. A medida que pasaba el tiempo, dicha herramienta se empezaba a quedar obsoleta, la misma ni siquiera pudo seguir el ritmo de su saga madre, Touhou Project, al carecer de nuevos personajes, como Okina o sus ayudantes. De hecho la herramienta solo abarca hasta Touhou 15, mientras la saga actualmente se encuentra en su entrega 19, y eso sin tomar en cuenta los personajes que nacen con los spin-offs, mangas o novelas. A esto se le puede sumar que su creador principal, Kirby M, dejó abandonado el proyecto, y RSG Maker también lo dejó abandonado, condenando la herramienta a un estancamiento que aún a día de hoy perdura. Por otro lado, Lunime se ha propuesto a actualizar sus herramientas de forma continua, e incluso, la creación de secuelas que expanden lo ya visto en juegos como Gacha Studio o Gacha Life. La empresa sigue creando nuevo contenido para sus diversos editores, y tal parece que no tienen planes de detenerse. Además, podemos añadir que los gachas son una propiedad totalmente original, es decir que no dependen de nadie para actualizar, crear e incluso añadir historias para sus personajes, contrario a los walfas quienes estaban ligados a Touhou Project, y todo lo referente a ellos, no podía salir de aquella saga, limitando la visión de los creadores a la hora de expandir su creador de personajes. La realidad es que los gachas llegaron para quedarse y los walfas, lamentablemente solo son un recuerdo de un pasado lejano, un recuerdo a las cuales muy pocas personas se siguen aferrando, y a los cuales un pequeño nicho seguirá usándolos.
Pero esto no significa que el legado y la influencia de los Ualfas se ha olvidado. Sin estos personajes, los gachas jamás hubieran existido, y tal vez, los gachas puedan ser mucho mejor de lo que fueron los Ualfas en su momento. Bueno, me equivoco, ya lo están demostrando, y solo espero que el legado que nosotros dejemos en el internet, le permita a los gachas triunfar en donde los Ualfas fracasaron. A fin de cuentas, es una evolución que necesitábamos. Los gachas llegaron para quedarse, y eso es una realidad. Su facilidad de uso y su accesibilidad, le han asegurado un lugar en el internet. Los Ualfas por otro lado, ya no gozan de la popularidad que tuvieron hace varios años atrás, e incluso en el propio fandom de Touhou, solo una pequeña minoría los sigue usando. Lo único que puedo decir, es que la comunidad gacha tiene un futuro por delante, un futuro bueno, un futuro malo, eso dependerá mucho de cómo la comunidad evolucione con el pasar de los años, y por cómo van actualmente, tal vez sean una mejor comunidad que la comunidad Ualfas. Sin embargo, una cosa es segura, sin los Ualfas, los gachas no hubieran existido, así que por favor, dejen de creer que uno es mejor que el otro. Ambas herramientas tienen sus puntos buenos y sus puntos malos, y si quieres usar gachas o Ualfas, eso está bien, solo ten en cuenta que usar Ualfas puede ser complicado, muy complicado. Sin más que decir, se despide la rubia que abre portales, conocida como Gomseiri no Yukari. Según sea el caso, los veo en otra.